El secreto tembloroso del Mar Muerto. Imagina por un momento que estás frente al Mar Muerto. Silencio absoluto, las aguas quietas como un espejo que refleja siglos de historia y juicio divino, pero de repente la tierra tiembla. ¿Podría ser esto una coincidencia geológica o una señal del cielo, una advertencia, un eco profético escondido en la Escritura? Y si te dijera que la Biblia ya habló de este lugar, no solo como escenario de castigo, sino también como un punto clave en los acontecimientos del fin, porque el Mar Muerto no está muerto por casualidad. Debajo de sus aguas habita un silencio que grita verdades que el mundo ha querido olvidar. Hoy vamos a explorar una posibilidad que ha inquietado tanto a estudiosos como a creyentes. ¿Ha habido terremotos en el Mar Muerto? ¿Está la tierra clamando, como lo hizo en el momento de la crucifixión de Cristo? ¿Será que se avecina un evento que cambiará el curso espiritual de Israel y del mundo entero? Jesús dijo que habría señales en la tierra y que la creación misma gemiría ante su regreso. Estamos viendo ya esas señales, pero no queremos escucharlas. Quédate hasta el final de este vídeo, porque vamos a estudiar las Escrituras, revisar datos históricos y conectarlos con lo que Dios podría estar revelando hoy mismo. Y te advierto, la penúltima revelación de este vídeo puede remover algo profundo dentro de ti. Si sientes que este tema arde en tu corazón, escribe en los comentarios "Paz en Cristo" y deja un me gusta para que este mensaje se expanda como fuego entre los que aún duermen espiritualmente. Este canal es tu espacio de refugio, discernimiento y alimento para el alma. No estás aquí por casualidad. Dios tiene algo que mostrarte. Respira hondo y abre tu espíritu. Cuando la tierra tiembla, Dios habla. La primera vez que un terremoto estremeció la historia bíblica no fue por casualidad. Fue una manifestación de la presencia activa de Dios. Porque cuando la tierra tiembla, no solo es un fenómeno natural. En la Biblia es señal de algo mucho más profundo, el cielo tocando la tierra. En Éxodo 19:18, cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí para entregar la ley, se nos dice: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el monte se estremecía en gran manera. Ese terremoto no fue un accidente, fue una declaración divina. Dios hablaba, estaba a punto de entregar sus mandamientos, y el temblor del monte era la forma en que la naturaleza respondía a su majestad. ¿Y sabes qué? En el momento de la muerte de Jesús ocurrió exactamente lo mismo. Mateo 27, 50, 51 nos lo relata con precisión. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. ¿Te das cuenta? Cada vez que el cielo se abre, la tierra tiembla. Y no es casualidad que Jerusalén, el Gólgota y el Mar Muerto estén geográficamente ligados por una misma falla tectónica, la falla del Jordán, que atraviesa el valle del Rif sirio-africano. Una línea viva, un surco donde Dios ha obrado, ha juzgado y aún podría actuar. Pero volvamos al Mar Muerto. ¿Sabías que en esa zona ya han ocurrido grandes terremotos a lo largo de la historia? En el año 31 a.C. se registró un enorme sismo cerca del Mar Muerto, que algunos estudiosos vinculan incluso con los acontecimientos previos al nacimiento de Cristo. Y en el año 749 después de Cristo, otro gran terremoto devastó esa región. Aún hoy, científicos advierten que esa falla acumula tensión, esperando el momento de liberar una nueva sacudida. Pero lo importante no es el dato científico. Lo importante es la señal espiritual. Si en el Sinaí Dios descendió con temblor,
Si en la cruz la tierra se estremeció ante la muerte del Hijo, ¿qué ocurrirá si el mar muerto vuelve a temblar? ¿Podría ser la antesala de una nueva revelación, de un mover divino sobre Israel? Porque la Biblia nos dice en Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Los terremotos no solo sacuden estructuras físicas, también son sacudidas espirituales. Despiertan a los dormidos, rompen corazones endurecidos, abren grietas donde la luz de Dios puede entrar. Y tú que estás viendo este video, ¿estás preparado para ese temblor? ¿Está firme tu fe sobre la roca que es Cristo? Muchos buscan señales, otros se burlan, pero los que tienen discernimiento saben que Dios no deja de hablar. Y cuando el mar muerto se agite de nuevo, puede que no solo sea un movimiento sísmico, puede ser el eco de una profecía a punto de cumplirse, un simple gesto, un impacto eterno. Puede parecer un acto insignificante, un clic, un pequeño gesto en la pantalla de tu móvil. Pero lo que parece pequeño en el mundo digital puede ser inmenso en el mundo espiritual. Piénsalo bien, cuando das me gusta a este video, no estás simplemente reaccionando con un pulgar levantado. Estás confirmando que esta verdad merece ser oída, que este mensaje no debe quedarse aquí, que debe llegar más lejos, más profundo, más alto. ¿Y por qué eso importa tanto? Porque vivimos en un tiempo donde el algoritmo favorece el escándalo, amplifica el odio, premia el contenido vacío y muchas veces oculta lo eterno. Pero cuando tú haces clic en me gusta, estás desafiando ese sistema. Estás diciendo, yo elijo dar visibilidad a la palabra de Dios. Yo elijo que esto aparezca en la pantalla de otros. Yo elijo ser parte activa del reino. ¿Te das cuenta del poder que tienes en tus dedos? El argumento lógico, el eco de tu acción. Imagina una piedra cayendo en un lago, una sola piedra. Pero esa piedra genera ondas que se expanden, se multiplican, alcanzan orillas lejanas. Así funciona el algoritmo y así funciona tu me gusta. Cada interacción que haces, comentar, compartir o simplemente dar me gusta, es una onda que empuja este mensaje hacia más almas. Y si este mensaje llega a alguien que hoy está pensando en quitarse la vida, o a una madre que no puede más, o a un joven que está al borde de la perdición, entonces tu clic fue una herramienta divina. El argumento estoico, actuar con virtud, no con emoción. Los grandes sabios estoicos como Epicteto, Séneca o Marco Aurelio enseñaban que el hombre sabio no se deja llevar por impulsos emocionales, sino que actúa conforme a la virtud, al bien, a lo justo. No das me gusta porque el vídeo es bonito o te entretiene. Lo haces porque es lo correcto, porque este contenido busca el bien, porque edifica, porque transmite esperanza, sabiduría y verdad. El sabio actúa no por recompensas inmediatas, sino porque reconoce que cada acción, por mínima que parezca, tiene consecuencias en la armonía del universo. Y tú, como hijo de Dios, eres llamado a ser sabio, a ser luz en medio de los algoritmos, a llevar el evangelio más allá del púlpito, más allá del templo, hasta el corazón de Internet. El argumento bíblico, lo poco en manos de Dios se multiplica. ¿Recuerdas los 5 panes y los 2 peces? Una pequeña ofrenda, un gesto humilde, pero puesto en manos de Cristo, alimentó a 5,000. El me gusta que tú das es ese pan, ese pez. Puede parecer poco, pero Dios lo puede multiplicar en bendición, en alcance, en impacto eterno. ¿Y si por ese clic un padre de familia encuentra este video? ¿Y si esa alma en secreto llora al escuchar estas palabras y cambia su vida? Entonces tu gesto se convierte en una herramienta divina. El argumento espiritual. Estás en una batalla.
La Biblia nos dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Y créeme, esta plataforma no es neutra. Este campo digital es un campo de batalla, un espacio donde se libra una guerra invisible por las mentes y los corazones. Cada vídeo como este, lleno de luz, de verdad, de palabra de Dios, es una antorcha que se enciende en la oscuridad. Y cuando tú das me gusta, fortaleces esta trinchera, apoyas la misión, sostienes al mensajero, le dices al algoritmo, esto debe seguir, esto debe crecer, esto debe llegar a más. El argumento eterno, ser parte de la misión. Jesús dijo en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Hoy todo el mundo también incluye YouTube, Instagram, TikTok. La criatura también está conectada a una red y tú puedes formar parte de esa predicación sin moverte de tu casa, simplemente apoyando este mensaje. Porque tal vez no puedas viajar a predicar, tal vez no sepas cómo evangelizar, tal vez no tengas tiempo para grabar, pero puedes ser piedra viva de este templo digital, dando me gusta y dejando que otros reciban lo que tú has recibido. Y si aún dudas, piensa en esto. ¿Y si este vídeo fue una respuesta a tu oración? ¿Y si este mensaje fue una señal de Dios para ti hoy? ¿No vale la pena apoyar lo que te tocó el corazón? Y si fue bueno para ti, ¿no será bueno para otro? Entonces, no guardes esta luz debajo de la mesa, no mires y te vayas. Haz algo, haz clic y di con tu acción, esta palabra es verdad y debe llegar a otros. Comenta ahora mismo paz en Cristo si estás de acuerdo. Hazlo para que el algoritmo sepa que el pueblo de Dios está presente aquí. Y si aún no lo has hecho, da me gusta ahora mismo. No por nosotros, no por el canal, por el reino, por la causa, por el Evangelio. Porque un solo clic puede ser el comienzo de un milagro en otra alma. 4. El día en que el sol se detuvo. Señales cósmicas y su conexión con la Tierra Santa. En el libro de Josué, capítulo 10, se relata un evento extraordinario, uno que parece romper las leyes naturales conocidas. En medio de una batalla crucial, Josué clama a Dios y declara: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y ocurrió. El texto dice que el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. La Escritura añade una frase inquietante: nunca hubo un día como aquel, ni antes ni después de él, en que Jehová haya atendido a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¿Es esto solo un mito antiguo, una hipérbole poética? ¿O es una realidad espiritual encubierta en un lenguaje que trasciende nuestra comprensión? Lo cierto es que la Biblia está llena de relatos donde los elementos de la naturaleza obedecen a la voz de Dios. El mar se abre, el fuego no consume, el viento calla y la tierra tiembla. ¿Por qué no habría de detenerse el sol si es el Creador quien lo sostiene? Pero aquí no nos interesa tanto discutir lo literal, sino el mensaje. El sol que se detiene representa una interrupción del tiempo, una pausa divina, una intervención directa del cielo sobre los asuntos humanos, un símbolo de que Dios no está ausente, de que no es indiferente al clamor de su pueblo, de que puede, si así lo desea, detener el curso mismo del cosmos para cumplir sus propósitos. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando algo tan extraordinario se narra junto a un territorio específico? Gabaón, Ajalón, tierras que hoy se sitúan dentro del moderno Estado de Israel, lugares donde el polvo aún guarda los ecos de esas batallas. Y el Mar Muerto, situado a solo unos kilómetros al este, parece observarlo todo con su manto inmóvil.
es el testigo mudo de la historia más antigua, el guardián de los secretos del juicio y la redención. Lo fascinante es que en las Escrituras, las señales cósmicas a menudo preceden o acompañan grandes cambios. En Joel 2:31 leemos: «El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová». En el Evangelio según Mateo, Jesús anuncia que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Son señales en el cielo que alertan a los que saben mirar. Y una vez más, estas señales están vinculadas a Israel, al pueblo de Dios, a la tierra donde comenzaron los pactos y donde se cumplirán las promesas. No es casual que los eventos astronómicos de mayor impacto mediático, eclipses, lunas de sangre, alineaciones planetarias, sean seguidos con especial atención cuando coinciden con fiestas judías o con eventos geopolíticos en Medio Oriente. Hay una intuición colectiva, incluso entre los que no creen, de que lo que ocurre en los cielos y en esa tierra específica está conectado. Y es ahí donde se torna urgente nuestra atención. Si el sol pudo detenerse por una petición de Josué, ¿qué puede estar ocurriendo hoy espiritualmente cuando la tierra tiembla cerca del Mar Muerto, cuando los cielos presentan señales inusuales, cuando los relojes de la profecía parecen avanzar hacia un clímax? La tradición estoica, filosofía, nacida también en tierras bañadas por la influencia de lo divino, decía que el sabio debía vivir en armonía con la naturaleza y con la razón. Pero también sostenía que había un logos, un principio racional que regía todo. Los estoicos no veían el universo como una máquina sin alma, sino como un todo interconectado, lleno de propósito. En eso se acercaban mucho a la visión bíblica, la creación como un lenguaje, un testimonio, una manifestación continua de la voluntad de Dios. Entonces, si somos sabios, bíblicamente y también estoicamente, debemos interpretar las señales, no con superstición, no con miedo, sino con discernimiento. Porque si Dios detuvo el sol una vez, si agitó la tierra en el Sinaí, si hizo temblar los muros de Jericó, y si abrió el cielo para decir: «Este es mi Hijo amado», entonces también puede hablarnos hoy, si tan solo aprendemos a escuchar. Y quizá, solo quizá, el Mar Muerto esté hablando, no con palabras, sino con el peso de su historia, con el temblor de su suelo, con el silencio de sus aguas. 5. El secreto de las aguas inmóviles. ¿Por qué el Mar Muerto nunca se agita? A simple vista, el Mar Muerto es un accidente geográfico. Un lago hipersalino sin salida, ubicado en la cuenca del Valle del Jordán, a más de 400 metros bajo el nivel del mar. Es uno de los cuerpos de agua más salados del mundo, con una concentración de sal 10 veces superior a la del océano. Pero más allá de sus cifras, hay un misterio que intriga a científicos, filósofos y creyentes por igual. El Mar Muerto casi nunca tiene olas. Su superficie permanece inusualmente quieta. Las aguas no rugen, no se agitan, son como un espejo inerte. ¿Por qué? Desde una perspectiva científica podría explicarse por su alta densidad, su geografía encajonada entre montañas, su falta de corrientes y su nula conexión con el océano. Pero desde una mirada más profunda, bíblica, espiritual y simbólica, esta calma eterna encierra una enseñanza estremecedora. La Biblia menciona muchas veces el agua como símbolo de vida, renovación, poder y juicio. El agua viva que fluye representa el Espíritu de Dios, la palabra que purifica, el bautismo que regenera. En contraste, el agua estancada y salada, como la del Mar Muerto, representa lo contrario, una vida sin movimiento, sin fruto, sin comunión.
En Ezequiel 47, el profeta describe una visión del templo del Señor, de donde brota un río. Ese río fluye hacia el oriente y cuando llega al Mar Muerto, sus aguas sanan. Dice el texto: y acontecerá que toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare este doble arroyo, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Ezequiel 47:9. La imagen es poderosísima. El Mar Muerto es símbolo de muerte, de esterilidad. Pero cuando el agua que proviene del templo, una alegoría clara de la presencia de Dios, lo toca, revive. Donde antes no había peces, los habrá. Donde no había vida, brotará abundancia. Y los pescadores volverán a lanzar sus redes. Esto conecta directamente con una de las profecías mesiánicas más esperanzadoras. La restauración total no solo del hombre, sino también de la creación. El Mar Muerto, inmóvil desde tiempos remotos, se convertirá en símbolo de resurrección. ¿Acaso no es eso lo que también ocurre con el corazón humano cuando es tocado por el río de gracia que fluye desde Cristo? Un alma árida, cerrada, sin frutos, puede convertirse en manantial. La quietud del Mar Muerto, entonces, no es solo geológica, es teológica. Representa lo que sucede cuando el hombre se desconecta del flujo divino, cuando no da, solo recibe. El Jordán fluye hacia él, pero el mar no da nada a cambio. No tiene salida, retiene, acumula, se encierra, y en ese encierro la vida se apaga. Aquí entra el pensamiento estoico, que tanto valora el equilibrio y la sabiduría en el fluir de la vida. Para los estoicos, vivir bien es vivir conforme a la naturaleza, no resistir el flujo del cosmos, sino participar activamente de él. En cierto modo, lo que mata al Mar Muerto es su falta de participación. Se ha convertido en un símbolo del alma que no da, que no se entrega, que no permite que las aguas circulen. ¿Y qué dice Jesús al respecto? En Juan 7:38 declara: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, no agua estancada, no estanques de religión muerta, ríos, movimiento, vida, expansión. El verdadero creyente no puede permanecer inmóvil como el Mar Muerto. Su fe debe generar fruto, contagiar, sanar. Pero hay algo más profundo aún. En esta era de saturación de información, de ansiedad generalizada y crisis espirituales, la mayoría de las personas vive como el Mar Muerto, llenas de cosas, saturadas, recibiendo sin cesar, pero sin dar, sin circulación espiritual, sin comunión real, y por eso sus almas están áridas, aunque sus vidas estén llenas de actividades. Dios no nos llamó a la quietud sin propósito, sino a la paz que fluye, a la vida que se dona, a ser canales, no depósitos. El creyente que solo recibe enseñanzas, que solo acumula conocimiento, que solo ora por sí mismo, termina estancado. La sal espiritual lo intoxica. La fe se vuelve rígida, inflexible, sin fruto. Pero aquel que permite que la gracia fluya a través de él, en servicio, en amor, en misericordia, se convierte en un río que transforma su entorno. Por eso, la gran pregunta es: ¿eres como el Mar Muerto o como el río del templo de 1900 en Ezequiel? ¿Estás simplemente recibiendo o permites que la vida de Dios fluya a través de ti? ¿Estás inmóvil, acumulando religiosidad sin fruto, o estás dejándote guiar por el Espíritu hacia una vida con propósito? Y si algún día el Mar Muerto vuelve a tener peces, si sus aguas se agitan, si de verdad ocurre esa transformación profetizada, entonces no solo será una señal geográfica, sino una confirmación espiritual.
Dios está restaurando todas las cosas, comenzando por los lugares donde antes solo habitaba la muerte. 6. Si algún día el mar muerto vuelve a tener peces, será la señal profética de que las aguas de lo alto han tocado lo que parecía imposible de revivir. Será el anuncio de que lo estéril ha florecido, que el desierto canta, que la muerte se ha transformado en cuna de vida. Y si eso puede pasar con una masa de agua tan densa, tan salada, tan inmóvil, ¿por qué no habría de pasar contigo? Quizá te sientes como ese mar, lleno de recuerdos que pesan, de dolores que te han cerrado, de decepciones que te han salinizado el alma. Quizá tu corazón está cansado de intentar, quizá sientes que das, pero nadie te devuelve, o que oras, pero no escuchas respuesta. Como esas aguas que reciben, pero no fluyen. Como ese mar que guarda, pero no entrega. Como ese cuerpo sin oleaje que parece no tener alma, pero escucha. No estás solo. El Señor no se ha olvidado de ti. El mismo río de Ezequiel sigue fluyendo. No es un símbolo muerto del pasado. Es la representación viva del Espíritu Santo que aún puede irrumpir en tu alma seca y devolverle el temblor. El río que sana el mar muerto está a punto de tocar tu vida. ¿Te atreverías a creerlo? Porque no basta con que venga el agua. Hace falta abrir el corazón. El mar muerto solo cambiará cuando se rinda, cuando reciba y libere, cuando deje de retener y comience a fluir. Y eso mismo se aplica a ti. Si te aferras a tu pasado, a tus miedos, a tu orgullo o a tus excusas, la sal seguirá matando tus oportunidades. Pero si abres compuertas, si permites que el Espíritu fluya, si das lo que tienes, aunque parezca poco, entonces te transformarás en canal de milagros. La enseñanza del mar muerto es tan simple como poderosa. Quien solo recibe, muere. Quien comparte, vive. Así funciona la vida del reino. Por eso Jesús dijo que somos como lámparas que no deben esconderse, como ciudades en lo alto de una colina. Porque la vida cristiana no es para estar quietos, sino para brillar y fluir, para impactar, para dar fruto, para llevar la vida de Cristo donde solo había muerte. Y cuando Él venga, porque vendrá, y cruce con sus pies glorificados, esas aguas, cuando toque con su gloria los rincones más estancados del alma humana, entonces se cumplirá lo escrito. Habrá peces en grandísima multitud, como los peces del mar grande. Ezequiel 47:10. En otras palabras, el milagro será visible, incontestable, y no habrá nadie que pueda negar que el mar ha vuelto a vivir. Entonces, ¿te atreves a soñar con una vida así? ¿Te atreves a pedirle al Espíritu Santo que fluya en ti como un río? ¿Estás dispuesto a abrirte, a dejar de acumular y comenzar a compartir? El mar muerto nos habla, nos susurra una verdad callada, que no fuimos creados para estancarnos, sino para fluir, para ser parte de algo más grande, para recibir y dar, para sanar y ser sanados. Y tú, amado hermano, hermana en Cristo, has sido llamado a eso. Ahora dime, ¿estás preparado para dejar de ser mar y convertirte en río? 7. El mar muerto y la muerte del ego. Y si te dijera que el mar muerto no solo simboliza la esterilidad del alma, sino también la muerte del ego? Sí, porque hay una parte de ti que debe morir para que Cristo viva plenamente. Y esa parte no es tu identidad, ni tu alma, ni tu valor delante de Dios. Lo que debe morir es el yo carnal, ese yo que quiere tener el control, que no quiere rendirse, que lucha contra Dios. Ese yo que nos impide fluir con el río del Espíritu. Y no es casualidad que el lugar más bajo de la tierra sea también el más muerto. Esto es poderosísimo. Porque para llegar a la vida más alta en Dios, tienes que descender al lugar más bajo del yo. Jesús lo dijo con una claridad desgarradora.
El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Negarse, morir al yo, abandonar el control, sí. Porque solo cuando renuncias al yo primero, Dios puede revelarte lo que es verdaderamente tuyo en Él. El mar muerto es como el alma no regenerada, orgullosa por fuera, vacía por dentro, llena de minerales que impiden la vida, cargada de pesadez, sin oxígeno espiritual. Pero cuando el río de Dios entra, como lo profetiza Ezequiel, no solo sana las aguas, sumerge el ego, ahoga el orgullo, derrite el control, destruye la autosuficiencia, porque no se puede recibir vida verdadera. Mientras el yo esté sentado en el trono, Dios no te llama a mejorar tu ego, te llama a crucificarlo. Es como Juan, el Bautista proclamó con humildad radical: es necesario que Él crezca y que yo mengüe, Juan 3:30. Y ese menguar, esa disminución, duele, porque nuestra carne quiere ser reconocida, aplaudida, tenida en cuenta. Queremos que se haga nuestra voluntad, en nuestro tiempo, a nuestra manera. Pero el reino de Dios no se manifiesta así. El reino entra donde el yo se rinde. Y si te dijera que muchas de las crisis que has vivido no eran castigo, sino una obra quirúrgica del cielo para matar lo que te estaba impidiendo crecer. Y si todo lo que creíste que era pérdida era en realidad un proceso divino para liberar tu alma de la cárcel del ego. El apóstol Pablo lo entendió como pocos. Él dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Ese es el clímax del Evangelio. Cristo no solo vino a morir por ti, sino a vivir en ti. Pero para eso, tú debes morir a ti mismo. Como el mar muerto, tu ego tiene que hundirse, tiene que ser invadido por el río de vida, tiene que ser transformado desde lo más profundo. Y aquí viene algo increíble. En el mar muerto es imposible hundirse físicamente. La salinidad te hace flotar. Y eso es un espejo espiritual. Cuando no dejamos morir el ego, todo lo superficial flota, nada se hunde. Todo permanece en la superficie. ¿Te das cuenta? El alma llena de orgullo flota en la superficialidad. Vive en apariencias, en religión, sin intimidad, en emoción, sin transformación. Pero el alma quebrantada, esa que ha bajado al nivel más bajo, permite que lo falso se hunda y que solo Cristo se levante. Ese es el milagro. Cuando te rindes, no te anulas, te descubres. Cuando muere el ego, no pierdes tu identidad, la recuperas en Dios. Y es entonces, solo entonces, que puedes comenzar a vivir la vida abundante que Cristo prometió. Una vida no dirigida por el ego, sino por el Espíritu. Entonces el mar muerto, que parecía un lugar maldito, se convierte en escuela de humildad, en altar de rendición, en cuna de una nueva identidad. Porque no hay gloria verdadera sin quebranto. No hay altura en Dios sin primero descender al lugar de la rendición. Tal vez hoy estás en ese punto, en el fondo, en el silencio, en la desesperación de no tener respuestas. No huyas, no corras, porque ese lugar, ese valle, puede ser exactamente donde Dios te quiere encontrar y donde tu yo sea rendido, para que Cristo finalmente pueda hacer todo en ti. 8. Del mar muerto a manantial de vida. La transformación final. Y si te dijera que el mayor milagro del mar muerto no es que sus aguas puedan ser sanadas, sino que tú puedes convertirte en un manantial de vida? Sí, porque en el corazón del Evangelio no solo hay redención, hay multiplicación. Dios no te salva solo para sanarte, te salva para usarte, te transforma no solo para que vivas en paz, sino para que lleves esa paz a los demás. Recordemos la visión de Ezequiel, y sucederá que donde quiera que lleguen,
Estos dos ríos vivirá todo ser viviente. Ezequiel 47:9. Esos ríos brotaban del templo, símbolo de la presencia de Dios. Pero en Cristo tú eres ahora templo del Espíritu Santo. Lo que antes salía de un edificio, ahora fluye desde tu interior. Jesús lo dijo con un poder inigualable. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. Ríos, no gotas, no charcos, no momentos aislados, ríos constantes, imparables, vivificantes. Eso significa que cuando el ego muere y el espíritu toma el control, tú te conviertes en canal. Ya no eres el mar muerto que retiene y mata. Ahora eres río de Dios que fluye y da vida. Y aquí hay una revelación profunda. El mar muerto no tiene salida. Todo lo que recibe lo retiene. Por eso está muerto. Pero un río fluye, comparte, da. Y ahí está la clave. La vida espiritual no se retiene, se entrega. ¿Te has preguntado por qué a veces sientes estancamiento, apatía o sequedad espiritual? Es posible que estés reteniendo lo que Dios te dio para compartir. Cuando oras y no compartes, te estancas. Cuando estudias la palabra y no la transmites, se seca. Cuando recibes amor y no lo das, se marchita. Pero cuando amas, das, sirves, consuelas, evangelizas, bendices. Entonces el río fluye. Y cuanto más fluye, más recibes. El mayor milagro no es que tú te salves, es que tú, lleno del Espíritu, seas instrumento de salvación para otros. Escucha esto. Si una palabra tuya puede levantar un corazón abatido, si una oración tuya puede cambiar el destino de una familia, si una sonrisa tuya puede romper una cadena de soledad, entonces tú ya no eres solo creyente, eres canal, eres río, eres vida. Y eso es exactamente lo que Dios soñó desde el principio. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Isaías 61:3. ¿Lo ves? Lo que parecía estéril, muerto, irrecuperable, ahora es fértil, fructífero, glorioso. El mar muerto puede ser sanado. Tu alma puede ser restaurada. Y tu vida puede convertirse en fuente inagotable de agua viva. Imagínate cada persona que toque tu vida, cada palabra que digas guiado por el Espíritu, cada acto de fe que realices. Siembra vida en un mundo de muerte, porque ya no vives tú, vive Cristo en ti. Y donde está Cristo, hay ríos, hay fruto, hay esperanza. Entonces, no temas ser canal. No temas ser usado, no temas compartir lo que tienes. No importa cuán pequeño te sientas, un río no necesita ruido, solo dirección. Y si estás alineado con el cielo, la vida fluirá donde antes solo había muerte. 9. La Nueva Jerusalén, el destino final de los ríos vivos. Imagina esto, un día, ya no habrá más mar muerto. No más tierra árida, no más lágrimas escondidas, ni luchas contra el ego, ni sequedades espirituales. Un día todo río llegará a su destino. Y ese destino no es un lugar geográfico, es una ciudad celestial. Sí, porque lo que comenzó como un río que sanaba las aguas del mar, lo que en tu vida empezó como un proceso lento de rendición, tiene un fin glorioso, revelado en el último capítulo de la Biblia. Apocalipsis 22:1-2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. ¿Lo puedes ver?
Todo lo que vimos en Ezequiel se cumple plenamente en la Nueva Jerusalén. Aquel río que fluía del templo, ahora fluye del trono mismo de Dios. Ya no se trata solo de sanar tu alma. Se trata de una creación renovada, completamente restaurada por su gloria. Y tú estarás allí. El río no termina en ti, ni siquiera en esta tierra. El río es eterno, porque Dios es eterno. ¿Recuerdas cómo empezó todo en Génesis? Con un jardín, con ríos, con el árbol de la vida. ¿Y cómo termina todo? Con un jardín restaurado, un río celestial y el mismo árbol de la vida. El mensaje está claro. Lo que el pecado destruyó, Dios lo restaurará en plenitud. Y tú, amado de Dios, eres parte de esa restauración. Pero hay algo aún más hermoso. Mira esta frase. Las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. ¿Notas algo curioso? Ya no es solo tu sanidad. Ahora se trata de la sanidad del mundo entero. ¿Te das cuenta del privilegio? Dios comenzó obrando en ti, pero su propósito final es sanar las naciones a través de los frutos que nacen del río en el que tú también te sumerges. Eso significa que cada paso que das en obediencia, cada vez que mueres al ego y permites que Cristo fluya, estás participando en el plan eterno de redención. Y aquí viene algo impactante. Y no habrá más maldición. Apocalipsis 22:3. Lo que el Edén perdió, la Nueva Jerusalén recupera para siempre. Ya no habrá muerte, ni estancamiento, ni traición, ni ego. Solo vida, solo presencia, solo plenitud. Por eso esta enseñanza no es solo simbólica, no es una metáfora espiritual para sentir bonito. Es una promesa real, una herencia eterna, una esperanza gloriosa. Tú no estás destinado a morir en sequedad. No naciste para quedarte en el desierto. No fuiste salvo para vivir apagado, oprimido, estancado. Tú has sido llamado a fluir hasta la eternidad, a caminar con el Espíritu hasta ver su rostro, a vivir en una ciudad donde el agua no falta, donde el fruto nunca cesa y donde la gloria del Cordero alumbra por siempre. Así que te pregunto con amor, ¿estás dejando que el río fluya o sigues reteniendo por miedo, por orgullo, por heridas del pasado? ¿Estás caminando hacia la Nueva Jerusalén o te has detenido junto al antiguo mar mirando atrás? Hoy es tiempo de avanzar, tiempo de fluir, tiempo de decidir, porque el río ya ha sido soltado y Dios quiere llevarte desde el lugar donde estás hasta el lugar donde todo será sanado, restaurado y eterno. 10. El día en que el mar muerto vivió. Y tú también, si has llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad. Hay una llamada divina resonando dentro de ti, una voz que no se escucha con los oídos, sino con el alma. Porque todo lo que has visto en esta enseñanza no fue una lección, fue un espejo espiritual, un reflejo del viaje de tu alma desde la sequedad hacia la plenitud, el mar muerto. Ese lugar donde la vida no podía prosperar, ese símbolo de un pasado estancado, de emociones muertas, de fe adormecida, ese mar ha comenzado a vivir. Y si el mar muerto puede sanar, si sus aguas pueden recibir el río del cielo, entonces tú también puedes volver a florecer. No importa cuántos años llevas repitiendo los mismos errores. No importa cuánto pecado, orgullo, indiferencia o dolor haya en tus orillas. Si hoy decides abrir tu corazón, si te postras en lo profundo del templo interior, si reconoces que tú no puedes, pero Él sí, entonces el río comienza a fluir, no mañana, hoy. Este no es un mensaje de motivación superficial. No es un texto bonito para compartir, es un grito profético para tu alma, una invitación sagrada que no se puede ignorar. Dios quiere llevarte desde el ego a la entrega, desde la religiosidad a la intimidad, desde el control a la confianza. Y todo comienza con una decisión.
¿Vas a seguir siendo mar muerto o vas a convertirte en río vivo? Mira tu interior. Hay aguas estancadas, hay amarguras que no has soltado, hay heridas que sigues acariciando como si fueran parte de tu identidad. Jesús no vino a hacerte una versión mejorada de ti, vino a matar lo viejo para que nazca lo eterno. Como dijo en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No dice pozos, no dice charcos, ríos. Y los ríos no se quedan quietos, fluyen, llevan vida, arrastran lo que estorba, alimentan lo que está seco. Así que hoy, en este preciso momento, quiero que detengas todo y hagas algo diferente. Apaga el ruido, cierra los ojos, abre tus manos y quédate en silencio, silencio total, sin música, sin distracciones, solo tú y Él. Déjale hablar, deja que el río fluya, siente la corriente del Espíritu Santo removiendo lo viejo, lo oculto, lo endurecido, y prepárate para llorar, porque muchas veces las lágrimas son la forma en que el río comienza a brotar. Si este mensaje ha tocado tu alma, si sientes que Dios te habló directamente, entonces escríbelo en los comentarios como señal profética de tu rendición. Señor, hazme un río que sana. Escríbelo con fe, escríbelo con poder, escríbelo con decisión, porque no estás solo. Esta comunidad es tu familia espiritual. Este canal es tu refugio, tu pozo de agua viva en medio del desierto. Te invito ahora, con todo el amor de Cristo, a darle me gusta a este video si esta palabra te tocó, no por vanidad, sino para que el algoritmo lleve esta revelación a otros mar muertos que necesitan despertar. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal, pero no como un espectador, sino como un discípulo sediento que ha entendido que aquí Dios habla de verdad. Cada video que subimos no es entretenimiento, es alimento para el alma, es espada que corta y aceite que sana. Y una última cosa, si conoces a alguien que está estancado, frío, seco espiritualmente, envíale este video. Tal vez esa persona esté al borde del colapso, al borde de rendirse, de cerrar su corazón. Y tú, con solo compartirle esta palabra, puedes ser el canal por donde el río comienza a fluir. No eres un desierto, no eres una cisterna rota, eres un templo. Y dentro de ti, Dios ha depositado su río. Deja que fluya. Y cuando ya no queden palabras, cuando tu alma esté desnuda delante del Creador, quédate en silencio y deja que el Espíritu hable, porque a veces los ríos más poderosos no hacen ruido. ¿Te gustaría que el próximo video profundice sobre el árbol de la vida, la sanidad interior o las raíces espirituales que impiden el fluir del Espíritu? Pídemelo y comenzamos otro viaje juntos.